La reciente captura de la mano derecha de la chapiza ha desatado una serie de eventos que revelan las complejidades del mundo criminal en México. Este individuo, conocido por su astucia y conexiones, era un pilar fundamental en la estructura delictiva, operando con una red que abarcaba diversos estados. En esta edición de Narc Web Español, veremos que Omar García Harfuch, figura central en la lucha contra el crimen organizado, ha sido señalado por su relación ambigua con este grupo. Su ascenso a la jefatura de seguridad ha estado marcado por decisiones estratégicas que han dejado huella en el panorama delictivo. El arresto se produjo en medio de un clima de tensión creciente, donde los ecos de enfrentamientos resonaban en las calles. La chapiza, debilitada por la pérdida de su mano derecha, enfrenta ahora una reestructuración forzada, mientras otros grupos buscan aprovechar la situación. Las autoridades han intensificado sus operativos, utilizando inteligencia militar para desmantelar células operativas. Sin embargo, el juego del gato y el ratón continúa, con cada movimiento calculado y lleno de riesgos. En este contexto, las declaraciones de Mini Leak han añadido un nuevo nivel de intriga. Revelaciones sobre sobornos y traiciones han sacudido los cimientos de la confianza entre los actores involucrados. El ambiente es palpable. Los rumores sobre represalias y ajustes de cuentas circulan entre las filas del crimen organizado. La incertidumbre reina mientras los líderes buscan consolidar su poder en un escenario cada vez más volátil. García Harfuch, a pesar de las críticas y acusaciones, se mantiene firme en su misión. Su enfoque renovado hacia la seguridad pública ha generado tanto apoyo como resistencia entre sus adversarios. La situación actual es un reflejo sombrío de un conflicto que parece no tener fin. Las calles, testigos silenciosos de esta lucha, están marcadas por un pasado turbulento y un futuro incierto. Mientras tanto, la población observa con cautela. La esperanza de una paz duradera se enfrenta a la dura realidad de una guerra que continúa desdibujando las líneas entre el bien y el mal. Esto es Narc Web Español, los hechos sin filtros. Comencemos. La atmósfera en Culiacán se ha vuelto irrespirable, marcada por la creciente confrontación entre los chapitos y las fuerzas de seguridad, lideradas por Omar García Harfuch. Este alto mando, conocido por su astucia táctica, se ha convertido en el blanco de la facción más temida del cártel de Sinaloa. Sus operaciones, meticulosamente planeadas, han puesto a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán contra las cuerdas. Recientemente, la captura de un personaje clave, conocido como El Contador, desató una ola de violencia que transformó la tranquilidad de la madrugada en un escenario bélico. Helicópteros y vehículos blindados invadieron un exclusivo vecindario, sorprendiendo a los residentes que jamás imaginaron convertirse en testigos de un operativo militar. La misión no era trivial. Se trataba de un golpe directo al corazón financiero del cártel. El Contador, maestro en mover millones, era esencial para el funcionamiento del grupo delictivo. Durante meses, las fuerzas especiales rastrearon cada uno de sus movimientos, utilizando tecnología avanzada para desentrañar su rutina. Cuando el momento llegó, los comandos avanzaron armados hasta los dientes, conscientes del riesgo que implicaba. La respuesta de los guardias fue inmediata. Una lluvia de balas iluminó la noche, pero la experiencia y coordinación de las fuerzas especiales prevalecieron rápidamente. Dentro del refugio del Contador, el hallazgo fue alarmante. Un arsenal impresionante y maletas repletas de efectivo. Sin embargo, el verdadero impacto se sintió cuando el Contador fue capturado. Su rostro reflejaba la desesperación al comprender que su detención significaba un golpe devastador para el cártel. La reacción del cártel fue feroz. En cuestión de horas, Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Los enfrentamientos estallaron en múltiples puntos, mientras camionetas llenas de sicarios recorrían las calles, intentando recuperar a su operador financiero perdido. Desde su centro de mando, Harfuch observaba cada movimiento con atención. Aunque la operación había sido un éxito rotundo, sabía que la guerra apenas comenzaba. Los documentos y dispositivos electrónicos incautados ofrecían pistas vitales para desmantelar aún más la red financiera que sostenía al cártel. La captura del Contador no solo afectó a los chapitos, marcó el inicio de una nueva fase en esta guerra interminable. Los flujos económicos que mantenían al cártel operando comenzaron a secarse lentamente. La incertidumbre se apoderó de Sinaloa mientras las fuerzas federales intensificaban sus esfuerzos para desmantelar este imperio criminal. La situación en Culiacán es un recordatorio escalofriante del poder y la influencia que aún posee el crimen organizado en México.
Con cada movimiento estratégico, las fuerzas de seguridad intentan recuperar el control en una lucha que parece no tener fin. La calma en Culiacán se desvaneció, dejando a sus ciudadanos atrapados en un torbellino de violencia. La captura de un alto operador del cártel de Sinaloa tuvo lugar en un barrio exclusivo, donde la opulencia ocultaba secretos oscuros. Detrás de muros elegantes, la residencia se convirtió en una fortaleza, con seguridad extrema y vigilancia constante, diseñada para resistir cualquier intento de intrusión. Sin embargo, la arrogancia del cártel fue su perdición. Meses de trabajo encubierto por agencias de inteligencia culminaron en un operativo meticulosamente planeado. En la madrugada, un convoy de fuerzas especiales irrumpió en el vecindario, mientras un helicóptero artillado sobrevolaba el área, preparado para cualquier eventualidad. Las fuerzas del orden enfrentaron una feroz resistencia desde el interior de la casa. El estruendo de disparos resonó en las calles, mientras el caos se apoderaba del lugar. Granadas de gas lacrimógeno y tácticas avanzadas permitieron a los comandos avanzar sin bajas significativas, a pesar del intenso fuego enemigo. Dentro, el operador del cártel intentaba destruir evidencia desesperadamente. La escena era un caos. Humo, documentos quemándose y dispositivos destrozados, reflejando la desesperación de quien sabía que todo estaba en juego. A pesar de sus esfuerzos, las fuerzas especiales se movieron con rapidez y precisión. Finalmente, los comandos irrumpieron en la fortaleza. El operador y sus escoltas se rindieron al ver la superioridad numérica y armamentística. Aunque la captura fue un éxito rotundo, las repercusiones no tardaron en llegar. El cártel desató su furia sobre Culiacán. Bloqueos estratégicos y vehículos incendiados marcaron el inicio de una ola de caos. Células armadas establecieron retenes improvisados por toda la ciudad, buscando recuperar su control y enviar un mensaje claro al gobierno. La tensión creció mientras los ciudadanos enfrentaban una nueva realidad marcada por el miedo. Las calles, antes tranquilas, se convirtieron en escenarios de confrontaciones violentas. La respuesta del cártel no solo buscaba venganza, era una declaración de guerra contra las autoridades. Los rumores sobre nuevas capturas y enfrentamientos inminentes comenzaron a circular entre la población. Culiacán se encontraba nuevamente bajo el dominio del terror. Las autoridades luchaban por mantener el orden, mientras los ecos del pasado resonaban en cada rincón. La historia del cártel continuaba escribiéndose con sangre y fuego, dejando a los ciudadanos atrapados en un ciclo interminable de violencia e intriga. La noche caía sobre Culiacán, pero la oscuridad no traía paz. Las luces parpadeantes de patrullas reflejaban la incertidumbre reinante. Mientras tanto, los líderes del cártel planeaban su próxima jugada en un tablero donde cada movimiento podría ser fatal para quienes osaran desafiar su poder. Las calles, que hasta hace poco parecían ser un remanso de paz, se transformaron de repente en un escenario de caos. La calma fue reemplazada por el estruendo de sirenas y el murmullo inquietante de la incertidumbre. En paralelo, los analistas de inteligencia se encontraban inmersos en una carrera contrarreloj, intentando desentrañar los secretos ocultos en el escondite del contador. Este hallazgo no era solo un golpe para el cártel, era una mina de oro repleta de información crucial que podría desmantelar una red criminal con tentáculos que se extendían hasta las más altas esferas del poder. Cada documento recuperado era una pieza del rompecabezas, revelando rutas clandestinas, contactos oscuros y registros financieros que vinculaban a funcionarios corruptos con operaciones ilícitas. La tensión se palpaba en el aire mientras las redes sociales se inundaban de videos y mensajes alarmantes, reflejando la magnitud de los enfrentamientos. Sin embargo, muchos de estos contenidos eran parte de una estrategia calculada por el cártel para sembrar confusión y miedo entre la población. Las estaciones de radio locales, también bajo presión, recibieron amenazas que silenciaron sus voces. Las autoridades instaban a los ciudadanos a permanecer en sus hogares, mientras que las fuerzas federales desplegaban tropas adicionales en puntos estratégicos del estado. En un improvisado centro de operaciones a las afueras de la ciudad, Omar García Harfuch, conocido por su frialdad y precisión en momentos críticos, dirigía cada movimiento con mapas y datos frescos en mano. El terror se apoderaba de las familias, que se atrincheraban en sus hogares mientras camionetas con hombres armados patrullaban las calles. Los disparos al aire y las explosiones resonaban como un recordatorio constante del control territorial que aún ejercía el cártel en muchas áreas. Incluso en zonas rurales, pequeños grupos del cártel intentaban desviar la atención de las fuerzas federales con ataques sorpresivos en comunidades remotas.
La captura del contador no solo tuvo un impacto inmediato, también desencadenó una serie de movimientos estratégicos por parte del gobierno. Se llevaron a cabo cateos simultáneos en casas vinculadas al cártel y operativos para incautar bienes valiosos. Estas acciones buscaban asestar un golpe financiero al grupo criminal, un aspecto esencial para debilitar su influencia. Mientras tanto, las sospechas sobre corrupción dentro de las fuerzas locales aumentaban. Harfuch ordenó una revisión exhaustiva de los cuerpos policiales, lo que resultó en la suspensión de varios elementos implicados con el cártel. Esta depuración era tan crucial como la lucha en las calles. La confianza del público en las autoridades estaba en juego. En un centro clandestino, los líderes del cártel no permanecieron inactivos. Discutían urgentemente estrategias para contrarrestar el golpe sufrido tras la captura del contador. Este evento no solo representaba una pérdida operativa significativa, también enviaba un mensaje claro sobre la vulnerabilidad del grupo ante sus rivales y aliados. Como respuesta a esta crisis, reforzaron sus alianzas con otros grupos criminales y aceleraron el reclutamiento de nuevos operativos para mantener su estructura intacta. La captura del contador marcó un punto crucial en la lucha contra los chapitos, evidenciando la complejidad del conflicto que enfrentaban las autoridades. Mientras tanto, Culiacán intentaba recuperar una normalidad frágil, consciente de que la batalla estaba lejos de concluir. La atmósfera era tensa, cada rincón podía convertirse en un nuevo campo de batalla. El eco de los acontecimientos recientes resonaba en cada esquina, recordando a todos que el próximo enfrentamiento podría ser aún más devastador. La captura del contador desató una tormenta silenciosa de paranoia y represalias dentro del cártel. Los rumores sobre infiltrados recorrieron los pasillos del poder criminal como fuego voraz. La desconfianza se convirtió en moneda corriente entre aquellos que antes operaban con impunidad, mientras cada movimiento se convertía en un acto calculado lleno de riesgo e incertidumbre. La atmósfera en la ciudad se tornó densa, cargada de una tensión palpable que se apoderó de cada rincón. Las conversaciones entre los líderes del cártel resonaban con un eco ominoso, y la respuesta no se hizo esperar. En cuestión de horas, cuerpos aparecieron esparcidos por las calles, cada uno portando un mensaje inquietante que advertía sobre el destino de aquellos que osaban traicionar. Las escenas eran desgarradoras, diseñadas meticulosamente para sembrar el terror y reafirmar el control absoluto que ejercían sobre la población. Mientras tanto, el equipo de inteligencia, bajo la dirección de Harf, no cesaba en su empeño. Los documentos y dispositivos incautados durante un operativo reciente se revelaron como una mina de oro. Cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales y transferencias millonarias emergieron de un laberinto de empresas fachada que servían para blanquear capital. Con esta información crucial, la unidad de inteligencia financiera logró congelar activos vitales del cártel, asestando un golpe significativo a sus operaciones. Sin embargo, la reacción del cártel fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, células armadas lanzaron ataques coordinados contra estaciones policiales, bancos y otros puntos estratégicos en varias ciudades. Los bastiones del cártel en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas reforzaron su seguridad y aumentaron su actividad, demostrando que aún poseían recursos suficientes para responder a la ofensiva del gobierno. Culiacán se convirtió en el epicentro de esta guerra silenciosa. Las calles quedaron desiertas, las escuelas cerraron sus puertas y las familias se encerraron en sus hogares, temiendo lo peor. A pesar de las críticas que enfrentaba Harf, sabía que detenerse no era una opción viable. Ordenó operativos simultáneos en regiones clave como Nabolato y Badiraguato, donde el cártel mantenía su dominio. En uno de estos operativos, las Fuerzas Armadas aseguraron un arsenal impresionante: lanzacohetes, RPG y fusiles Barrett, además de una suma considerable de efectivo. Sin embargo, los enfrentamientos en otras áreas revelaron que el cártel seguía siendo un adversario formidable. En la carretera estratégica de Guasave, los enfrentamientos duraron horas antes de que las fuerzas gubernamentales lograran repeler a los atacantes. A medida que el conflicto escalaba, los mensajes anónimos en redes sociales comenzaron a circular con fuerza. Aparentemente impulsados por los chapitos, estos mensajes intentaban desprestigiar las acciones del gobierno, acusándolo de abandonar a la población civil. Muchos desestimaron estas declaraciones como mera propaganda. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre crecían entre los ciudadanos. Para contrarrestar esta narrativa negativa, Harf implementó una estrategia innovadora.
colaborar directamente con líderes comunitarios y organizaciones civiles. Servicios médicos, alimentos y programas educativos comenzaron a llegar a comunidades que habían vivido bajo el dominio del cártel durante décadas. En las montañas de Badiraguato, donde la resistencia era feroz, los sicarios utilizaban tácticas sofisticadas como drones cargados con explosivos en emboscadas devastadoras. A pesar del uso de tecnología avanzada para interceptar comunicaciones y rastrear movimientos financieros, los chapitos lograban eludir a las autoridades mediante sistemas de encriptación y mensajeros tradicionales. Cada captura representaba una victoria para el gobierno. Sin embargo, también era un recordatorio inquietante del profundo arraigo del cártel en la sociedad. En Culiacán, el costo humano se hacía cada vez más evidente. Cruces blancas proliferaban en las calles marcando lugares donde caían combatientes y civiles atrapados en el fuego cruzado. La ciudad estaba bajo vigilancia constante de fuerzas federales y drones. Se había transformado en un campo de batalla donde la vida cotidiana se convertía en un acto heroico de resistencia. Harf comprendía que la verdadera victoria no se lograría solo con operativos tácticos. Era necesario atacar las raíces del problema, la pobreza y la falta de oportunidades que alimentaban al cártel. Aunque los golpes financieros y las detenciones eran significativos, la resiliencia del cártel desafiaba cualquier expectativa. La lucha continuaba, dejando a su paso un rastro inquietante de incertidumbre y temor entre aquellos que solo deseaban vivir en paz. La sombra de los chapitos se cierne sobre Sinaloa, sumergiendo a la región en un ciclo interminable de violencia. Cada enfrentamiento y operativo revela un futuro incierto, mientras Harfuch se aferra a su misión de desmantelar el poder del cártel. La población, atrapada en el yugo del miedo, anhela la esperanza que parece lejana. El contador, figura enigmática y temida, ha sido clave en la estructura financiera del cártel. Su habilidad para manejar recursos y secretos oscuros lo convierte en un personaje crucial en este imperio criminal. A pesar de varios arrestos, siempre logra evadir la justicia, alimentando su leyenda. Las constantes operaciones contra el cártel han intensificado la violencia en Sinaloa. La captura de El Mayo ha desatado una guerra interna entre facciones, dejando un rastro de caos y desesperación. La población vive en un estado de alerta constante, mientras las autoridades intentan controlar la situación. Harfuch ha implementado tácticas innovadoras que han sorprendido incluso a los más experimentados en la lucha contra el crimen organizado. Su enfoque estratégico ha penetrado los niveles más altos del cártel, generando un caos sin precedentes en sus filas. La lucha por el control territorial entre los chapitos y los leales a El Mayo ha llevado a una escalada de hostilidades. Las calles de Culiacán son testigos de enfrentamientos que dejan una estela de incertidumbre y temor entre los ciudadanos. Las autoridades han reforzado la seguridad en Sinaloa, pero la violencia persiste como un espectro ineludible. La aparente calma es solo una ilusión, mientras los grupos delictivos se preparan para una lucha sin cuartel por el dominio. El futuro del contador es incierto. Su astucia y conexiones lo mantienen a flote en un mar de peligro. Cada intento fallido de captura refuerza su estatus como uno de los hombres más poderosos del narcotráfico. La fractura entre las facciones del cártel plantea preguntas sobre su viabilidad a largo plazo. La lealtad familiar que alguna vez fue su fortaleza, ahora se ve amenazada por ambiciones personales y luchas internas. Mientras tanto, la vida cotidiana en Sinaloa se detiene ante el caos. Los ciudadanos enfrentan un dilema constante: vivir con miedo o arriesgarse a ser atrapados en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin. El eco de disparos resuena en las calles, convirtiendo la vida en una pesadilla colectiva. La historia del cártel de Sinaloa sigue escribiéndose con tinta roja, mientras sus protagonistas luchan por mantener el control en un mundo donde la violencia parece ser la única constante. La situación actual del cártel de Sinaloa es más precaria que nunca. A pesar de su histórica fortaleza, los recientes movimientos estratégicos de las autoridades han comenzado a desmantelar su estructura. La captura de figuras clave, como el contador de la organización, ha simbolizado un golpe devastador para los chapitos, quienes ahora enfrentan una vulnerabilidad sin precedentes. La ofensiva de Omar García Harfuch ha desencadenado una serie de pérdidas significativas, alterando el equilibrio del poder en el cártel. Este nuevo escenario ha forzado a los líderes a actuar con cautela, revelando una red de desconfianza y pánico entre sus filas. Los chapitos, acostumbrados a operar con impunidad, se ven obligados a adoptar medidas drásticas para preservar su control.
La presión implacable que enfrentan ha llevado a decisiones desesperadas, desde alianzas inesperadas hasta enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. El caos generado por esta ofensiva es palpable. Los miembros del cártel, antes seguros en su dominio, ahora temen por su seguridad y la estabilidad de sus operaciones. Cada captura y cada filtración son un recordatorio de que su reinado podría estar llegando a su fin. Mientras tanto, la estrategia del gobierno se intensifica. Las autoridades no muestran signos de tregua y continúan desmantelando las redes que sostienen al cártel. Las recientes detenciones han dejado claro que la batalla contra esta organización criminal es una prioridad nacional. Los chapitos se encuentran en una encrucijada. Con su poder erosionándose, deben decidir si refuerzan su armamento o buscan nuevas alianzas para contrarrestar la creciente amenaza. La incertidumbre reina en sus decisiones, ya que cada movimiento podría ser el último. La caída de figuras intocables dentro del cártel marca un cambio radical en el panorama del narcotráfico. Lo que antes parecía impensable ahora es una realidad inquietante. La estructura del cártel de Sinaloa está tambaleándose ante la presión externa. El ambiente de desconfianza se extiende entre los miembros del cártel. Aquellos que antes operaban sin miedo, ahora deben mirar por encima del hombro, conscientes de que cualquier error podría costarles caro. La paranoia se ha convertido en su nueva compañera. En este contexto volátil, las decisiones tomadas por los chapitos pueden tener consecuencias devastadoras. La historia del cártel podría estar reescribiéndose, y lo que parecía ser un imperio invulnerable se enfrenta a un futuro incierto y aterrador. La lucha por el control territorial se intensifica mientras los chapitos buscan recuperar su posición. Sin embargo, las acciones desesperadas pueden llevar a un desenlace aún más violento y caótico en esta guerra por la supervivencia. El cártel de Sinaloa, una vez un titán en las sombras del crimen organizado, enfrenta un desmoronamiento inesperado. Los operadores financieros y asesores que sostenían su imperio están siendo capturados uno tras otro, dejando un vacío que resuena con inquietud en los corredores del poder. La figura de Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se erige como un faro en esta tormenta, intensificando la presión sobre los chapitos y sus aliados. La reciente captura de Ismael El Mayo Zambada, un pilar del cártel, ha marcado un punto de inflexión. Su arresto no solo es un golpe directo a la cúpula del cártel de Sinaloa, sino también un indicativo del cerco que se estrecha a su alrededor. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos, y cada detención parece ser parte de una estrategia meticulosamente orquestada para desmantelar las estructuras que han mantenido al cártel en el poder. Mientras tanto, los chapitos son cada vez más conscientes de la inminente caída de su dominio territorial. La creciente presión sobre ellos ha desencadenado luchas internas y rivalidades que amenazan con fracturar aún más la organización. La captura de líderes clave no es mera coincidencia, es el resultado de una ofensiva sistemática que está comenzando a dar frutos. El uso coordinado de inteligencia y operativos federales ha permitido a las autoridades realizar avances significativos. Cada operación es un paso hacia el debilitamiento del cártel, pero el camino hacia la desaparición total aún es incierto. La cúpula sigue siendo poderosa, y aunque sus líderes caen, la resistencia no ha hecho más que comenzar. A medida que Harfuch refuerza su estrategia, el panorama se torna más sombrío para el cártel de Sinaloa. La capacidad del cártel para reinventarse no debe ser subestimada. Su historia está marcada por adaptaciones audaces ante la adversidad. Sin embargo, el gobierno mexicano ha demostrado que con determinación y tácticas precisas, incluso las organizaciones más consolidadas pueden ser desmanteladas. Las operaciones recientes han revelado una red intrincada de conexiones y lealtades dentro del cártel. A medida que se desmantelan estas estructuras, surge la pregunta sobre quién tomará el control en medio del caos. Las facciones internas luchan por el poder, mientras los líderes caídos dejan un vacío peligroso. La lucha contra el narcotráfico en México se intensifica, y las acciones de la SSE están mostrando resultados tangibles. Cada arresto es un recordatorio de que la batalla está lejos de ser ganada. Sin embargo, el avance constante sugiere que hay una luz al final del túnel. Los chapitos deben adaptarse rápidamente a esta nueva realidad o enfrentar su inevitable caída. La reciente detención del contador del cártel es solo el principio de una serie de golpes que podrían transformar el mapa del crimen organizado en México. La firmeza y determinación de Harfuch están obligando a los miembros del cártel a vivir con el temor constante de ser desmantelados pieza por pieza.
A medida que los días pasan, queda claro que el cártel de Sinaloa no se rendirá sin luchar. Los chapitos y otros líderes seguirán utilizando todos los recursos a su disposición para mantener el control sobre sus territorios. Sin embargo, la presión ejercida por las fuerzas federales está comenzando a cambiar las reglas del juego. La historia del cártel de Sinaloa está lejos de concluir. Sin embargo, cada día que pasa bajo la dirección firme de Harfuch representa un paso más hacia un futuro incierto para esta organización criminal legendaria. Las sombras en las que operaban están siendo iluminadas por la luz implacable de la justicia. Esto es Narc Web Español, donde los hechos no tienen fronteras. Hasta la próxima.